WhatsApp, bros, ¿cómo andan? Empiezo el recap del 1 de abril. Bien, paso a borrar todo. Marco lo que teníamos, primer rebote, todo está en el análisis pasado, sobre qué estaba soportada la compra en última instancia, la zona, sabíamos en el esquema. Bien, vamos a pasar a lo que pasó directamente a partir de ayer. Asia. Habíamos arrancado con una compra que se había metido desde acá, confirmada, que yo no lo operé, pero ramita. Bien, y quedó en el cierre marcando altos. Yo esperaba una reentrada como por esta zona. Bien, eh, contexto. Este era el punto óptimo para una compra en continuación. Veníamos observando la acción del precio en lo que es la caída, que venía en una trend completamente eficiente. ¿Sí? Entonces estaba joya para partir a volar todos esos saltos. Lo que no me gustó es justamente esto, que se automitigara la compra, por lo que yo esperaba en una corrección de continuación que no proceda a mitigar el punto extremo, que iba a detonarme todo. Por eso lo esperaba como por acá, apenas por debajo de toda la liquidez que dejó en forma de trend line, ¿sí? Muy clarita, la estaba esperando. En lo que fue subiendo el precio durante la apertura de mercado y parte de la apertura de Asia, el precio termina rompiendo el rango de 5, lo que hasta este momento era bajista, el precio lo termina volviendo alcista. Entonces ya teníamos un rango de 5. Eso lo que daba también una probabilidad que, sabiendo que estamos en un punto extremo de 4 horas, el precio genere el clásico giro por mitigación, que es ponerse alcista en 5, limpiar 5 para compra. Pero también veníamos mirando nosotros que el esquema no tenía que vulnerarse, ¿no? Porque llegado a un punto extremo, el precio podría directamente invalidar todo lo que eran las compras y posicionarnos en una postura de venta. Bien, ¿cómo se reacciona? Primero, yo lo que buscaba justamente es esa pequeña probabilidad, que más que pequeña terminó siendo un tremendo trade, probabilidad de devolución, ¿sí? Una especie de corrección que me permita a mí ver si el precio me va a dar entrada en la compra. Pero como Nasia venía subiendo, digo, bueno, la subida viene siendo continuamente y conforme, muy eficiente, completamente eficiente. Entonces, si el precio va a dar ese giro, va a tener que hacerlo limpiando eh, todo esto, lo que sería un buen trade. Entonces, bueno, arrancó la sesión y empecé a hacer un acompañamiento de lo que el precio venía haciendo, ruptura en 15. A partir de la ruptura en 15 yo digo, ok, poniéndose alcista en 15 me puede dar la venta. Lejos de eso, lo que hizo el precio es continuar compras. Vamos a ir siguiendo cómo fue. Hizo un movimiento alcista, perfecto. Una vez que el precio me rompe con confirmación en 15 minutos, yo lo que hago es lo que hago siempre, es esperar que el precio empiece a generar absorciones que me van a impedir en un primer momento que el precio me dé esa venta que yo estoy buscando. Por lo tanto, lo que tengo que esperar es que el precio haga esas absorciones para recién ahí yo considerar si tengo el panorama libre para dar una entrada a mercado. Eso viéndolo desde 15 minutos, ¿no? Por un lado, cuando el precio se estira, nos deja este nuevo rango, examinando el rango y teniendo en cuenta que estábamos rompiendo un alto, ¿sí? Poniendo 5 minutos alcista.
El precio es una devolución que yo tomo en este punto como una lectura de que de absorción del breaker prospera en un alto más alto, por ende, por la toma del alto de liquidez de 5 minutos, a mí no me basta para decir, ok, tengo POI, ven, porque tengo que esperar que termine de desarrollar la absorción esta mitigación. Entonces, ya habíamos hablado en sesiones anteriores que cuando nosotros marcamos un breaker, a veces erróneamente lo marcamos simplemente en la mecha. Sí representa el open, pero cuando marcamos un bloque por completo, todo ese bloque tiene zonas refinadas. Y justamente todo este bloque de 15 lo que tiene no solamente el open, que genera una reacción, sino una zona refinada dentro, que me equivalía a una zona EPA. ¿Ok? Entonces, vuelvo a acomodar esto para poder tener una mejor visión y no tan sucia, pero tenemos en cuenta que este mismo punto corresponde a una zona que es EPA, pero lo voy a poner como PSB, porque es una zona refinada dentro del breaker de 15 minutos. Ok, habiendo dicho eso, yo lo que tengo en mente y lo que busco es operar una venta correctiva, ¿no? Entonces, listo, el precio me hace la absorción y a partir de que me hace la absorción yo digo, ok, puedo tener un trade de scalp hasta el siguiente punto de compra, porque si el precio está alcista y se quiere comprar, considero que este movimiento del rango no es un movimiento de corrección eficiente, por lo tanto pienso que el precio, intuyo, que el precio puede generar una corrección un poco más profunda, una zona de descuento, donde yo pueda eh, comprar un poco más barato. Ok, hablando de la lógica, ¿no? De oferta y demanda. Pero nosotros sabemos muy bien que, que estos puntos, ¿sí? En su totalidad, son los que nosotros necesitamos para una compra en continuación o para, en caso de buscar una venta, esperar eficiencias. ¿Qué es eficiencia? Es esperar que si yo quiero vender, que el precio me vaya dejando con mitigaciones el camino libre en contrapuntos de compra. Dejar que desarrolle en toda su reacción, en todo su movimiento para una vez habérmelo sacado de encima, llegar al punto de decir, ok, acá vendo, no tengo nada que me lo frene y chau. En todo ese interín uno puede ir planteándose, ok, lo voy a ir acompañando en el IOF en la compra. Pero como el precio recién había tomado este alto del alto estructural, lo había confirmado, si el precio me iba a querer hacer una corrección, estaba operando como digamos medio contratendencial, ¿no? Porque tenemos el macro bajista, que recién se había puesto alcista 5 minutos. Entonces, bueno, a partir de que el precio me hace este movimiento y me saca este alto por consecuencia de la absorción del open del breaker, digo, ok, el precio se vuelve a devolver a la zona y vuelve a subir. Ahora, no tiene sentido que el precio suba cuando el precio ya generó una absorción. Por lo general, cuando el precio vuelva a subir, yo lo puedo agarrar en un contrapunto interno, ¿sí? Para contrarrestar esa compra que viene como a modo de manipulación. No es más que la absorción de un nuevo bloque que el precio crea en esa reacción, que lo podemos ver en 15 minutos claro. Fíjense, el precio cuando absorbe y termina de absorber, me termina creando un POI de 15 minutos, que es lo que contrarresta que el precio se devuelva. Entonces digo, ok, la absorción no es lo que me está respondiendo ahora, lo que me está respondiendo es justamente el POI. Pero luego de eso, de esa absorción, el precio debería caer a tomar el bajo que me genera la primera mitigación y hacer una corrección de el rango de 5 minutos. En este caso, ¿no? Que estoy mirando acá. Entonces, digo, ok, si es una probabilidad, puedo vender y si quizás el precio a partir de acá quiere romper los bajos, estoy bien montado. Y si no, voy a cerrar simplemente en el movimiento correctivo y esperaré algunas otras confirmaciones. Porque de vuelta, si yo vendo acá, entiendo que es en una venta correctiva de un rango alcista, pero también entiendo que tengo un contrapunto sin mitigar y una venta completamente mitigada. Por lo tanto, tengo que entender que yo tengo que entrar correctivamente y después acompañar en una compra en continuación. Perfecto. Habiendo dicho eso, me monté en la venta y también me monté en la compra. Pero acá yo tuve un stop loss en una compra adelantada. Ahora voy a explicar los detalles de cómo entré y por qué me comí el stop loss, si el precio al fin y al cabo respetó a la zona en su totalidad. Bien, por esta siguiente sacada. Y ahora explico el porqué de ese pensamiento. Bien, voy a empezar a marcar en temporalidades menores
lo que ya dije, esto era el fin de la absorción que prospera en un alto de este break, por lo tanto mi camino libre está hasta acá. Esta reacción es una mera manipulación apalancándose de un bloque creado en 15 minutos en cierre de vela. Entonces cuando el precio empieza a subir, yo tengo un POI acá en extremo que me lo puede contrarrestar. Bien, voy a bajar a un minuto. Cuando el precio empieza a caer, tengo este punto extremo que habíamos hablado, el precio lo reacciona inmediatamente, convirtiendo esto automáticamente en su mitigación en liquidez. De la misma forma que la primera mitigación al breaker lo transforma también en liquidez. Entonces era una recarga en un punto que ya no podía sostenerse más. En este extremo habíamos dicho que había un bloque de 3, el precio empezó a hacer estos movimientos, cae, vuelve a hacer una mitigación y vuelve a subir y empiezo a ver agotamiento. A partir de ahí mi entrada fue manual y metí una entrada a mercado justamente en estas zonas. Ya metí una entrada a mercado con un stop loss apenas por encima por el agotamiento y por de dónde veníamos. El precio ya claramente estaba mostrando claras intenciones de venderse hasta estos bajos, hasta esta zona. Entonces yo metí un trade que me terminó dando un 3-1. Si, no, si mal no recuerdo, me entró así y salió así. Creo que le entró un poco. Creo que mandé yo el stream. Era justo un 3-1. Ahí. Un movimiento bastante corto, fue una entrada scalp y leída solamente por una cuestión de absorción de breaker y por intención de mercado, ¿no? Cuando el precio no quiere caer, este rebote tiene que seguir subiendo. Pero cuando muestra estas devoluciones, el fin de la reacción se culmina con este alto y esto es mera reacción de manipulación en un punto extremo que no es más que la absorción del bloque de 15, pero después, acto seguido, el precio en un contrapunto ya me da una entrada. ¿Por qué la salida acá? Bueno, era la salida lógica, teniendo en cuenta que el precio, si esto estaba alcista en 5 minutos, si había un contrapunto sin mitigar y yo venía de una venta mitigada, no iba a pretender que el precio me dé algo como esto, ¿no? Era obvio que no. Entonces, a partir de que el precio se llega a mi zona, acá donde yo cometo un primer error. ¿Estuvo mal leída la zona? No, para nada. Se dio perfectamente la continuación. ¿Qué es lo que estuvo mal leído? ¿Qué estuvo mal marcado? Bien. Como en todo, voy a sacar esto, como en todo, siempre hay que ver contrapuntos, cómo el precio se viene y cómo el precio se va. Perdón, cómo se va. Cuando el precio cae, va a tender a subir por el punto que está chocando, pero igualmente es como me monto en la compra con un límite y si hubiera puesto un límite abrazando toda esta zona y no hubiera tenido problema. Pero si no hubiera funcionado, me hubiera comido un stop. Y si lo hubiera hecho por confirmación, quizás hubiera entrado mejor. Perdón, hubiera entrado mejor. Bien. Fíjense cómo el precio, solemos familiarizarnos nosotros muy seguidos con un típico movimiento que se reproduce tanto en micro como en macro y es que hace un alto, hace un bajo, hace un alto, un bajo más bajo, un alto más alto, un bajo más bajo, un alto más alto y después se va. Esto que nosotros siempre solemos ver no es más que mera construcción de liquidez y se debe a que el precio está rebotando en contrapuntos para liberar camino. Es decir, la intención del mercado en un primer momento sí era subir, pero se vio obligada a absorber órdenes. Sí quiso subir y se vio obligada a absorber órdenes, así continuamente, hasta que se agotan esos recursos de venta, todas esas entradas, todas esas órdenes que empujan a la venta, y el precio termina teniendo la victoria, ¿sí? en la compra. Ahora, ¿cuáles fueron esos puntos? Cuando el precio se cae por debajo de un breaker, tengo que analizar si el precio cae por debajo de un breaker o por debajo de dos. Y en este caso nosotros nos ayudamos siempre con un esquema, es un esquema muy simple y sencillo, que vemos todo el tiempo y que es el ABC. Esto es un esquema que cuando el precio hace eso, lo que hace es posicionarnos a nosotros sobre dos breakers, no uno. Tenemos el primero, que genera su absorción ni bien el mercado genera
el rompimiento con cuerpo, cambio de vela, mitigación, pum, absorción. Acá quedó libre. Entonces, claro, yo dije, ok, el precio absorbe, no sale de la zona y empieza a mostrar intención. Cuando veo agotamiento, entro en la venta. ¡Pum! Vendí. Stop loss apenas por acá. Para mí no era necesario esperar un poco más, dado a que el precio cuando sube cierra con cuerpo y me queda un contrapunto hermoso de 3 minutos. ¿Bien? Obviamente todo esto fue visto en un minuto, pero lo muestro así porque tiene mayor cuerpo. Tiene mejor cuerpo, menos ruido. Entonces, claro, después el precio se devuelve, absorbe las órdenes de mi bloque en esta mecha y después cae. ¿Por qué? Porque yo acá tengo el punto de venta lógico en caso de entrar en una venta. Supónganse que yo acá no tengo contrapuntos, ¿sí? Y supónganse que esto me corresponde a una eficiencia completa del rango. Y el precio a partir de acá quiere girar. Si el precio quiere girar y me genera mi primer quiebre, yo tengo que entrar en un breaker, ¿sí o no? Ok, y si tengo un esquema, ¿cuál es el punto que se tiene que respetar? ¿El primer breaker o el segundo breaker? Es el segundo, ¿sí o no? Ok, entonces este era el punto válido que tenía que arrastrarme a mí en una venta, lógicamente. Como yo tengo un panorama en donde lo que espero es una continuación de compra, porque el precio, bueno, viene de compra, ¿sí? Y es una corrección de este rango alcista y tengo una venta líquida, es por eso que el precio después se terminó comprando. Entonces, esta absorción es lo que hace que a mí me salga la primer compra en un stop loss. ¿Bien? Y yo cuando identifico rápidamente eso, porque eso fue en cuestión de segundos, digo, claro, veo rechazo, nueva vela, veo un rechazo, acá tengo que comprar. Ejecuto la compra como por acá, la verdad que nada lindo. Igual también me termina dando un 3,141. Y el precio automáticamente, al haber absorbido la primera orden de venta, la segunda, logra romper y ponerse por encima. Ya después el precio, obviamente, al romper con cuerpo, esto que está acá pasa a ser zona break. Fíjense que el precio se monta por encima con cuerpo, alcanza una absorción, se empuja, y este punto que es extremo, a mí ya no me sirve y no me representa nada. Lo que me termina dando un profit de compra. Tengo venta, stop loss en esta compra que no debería haber sido así, de haber sido más atento, y el profit de la compra. ¿Ok? Entonces, en este panorama, lo que continúa es compras. El precio simplemente hizo una corrección y aproveché el ping-pong para poder sacar provecho a esos trades. El precio se continúa y digo, ok, ¿yo qué es lo que estoy buscando realmente? Son ventas. Ok, y yo entiendo que me entrando desde acá, más allá que el precio haya roto con cuerpo y haya cambiado eh, la estructura macro, le haya puesto un poco, le haya puesto estructuralmente alcista, y yo quiero corregir, no se va a corregir de la nada. Se va a corregir solo y cuando el precio tenga camino libre. Entonces, yo en esta venta entendí que mi venta era correctiva porque tengo contrapuntos por debajo y porque parto de una venta líquida. Entonces, no era más que una venta correctiva. Ahora, yo sigo buscando mi venta. ¿Y qué tengo a favor a partir de que el precio me hace un nuevo alto? Bueno, tengo un nuevo rango, sí. Pero el precio, recordemos, está buscando vender. Y no es algo que yo me pongo en la cabeza, es que se ve en la intención del mercado cuando va acumulando y haciendo eficiente otros puntos que en un momento tiene que descomprimir. Y descomprimir es, ok, voy a seguir subiendo, pero antes voy a limpiar. Porque hay gente que se está recargando, hay gente que se beneficia, ¿sí? Los Smart Money o los traders retail se van sobrecargando. Oye, es fácil. Extremo me recargo. Es fácil. Extremo me recargo. Ok. Entonces el precio tiene que ir limpiando antes de continuar, ¿no? No es que le gusta regalar dinero. Entonces yo estaba esperando esa descompresión del mercado, típica de la barrida de una trend line de, de compra. Entonces yo sigo con eso en mente, lo que tengo a favor ahora es que este rango me limpia este punto pasa a ser liquidez, punto eficiente, el extremo no me sirve. Esto que era EPA, esto era, ¿qué era?
la absorción de un breaker, o sea, ya no me impide ni el breaker ni esta E. Hace un nuevo rango, yo sigo buscando esa venta. El precio empieza a caer y digo, puede ser que venga acá la venta, porque este punto ya no me sirva, y como contrapuntos, ¿qué tengo? Bueno, como contrapuntos el precio podría reaccionarme a un punto lógico de venta. ¿Qué pudo haber sido de venta? Bueno, lo habíamos dicho, era esta zona. ¿Por qué digo que buscar en la izquierda? Porque todos los puntos vulnerados del rango anterior van a ser contrapuntos reciclados para una continuación en la dirección opuesta. Es así. Entonces el precio viene y empieza a caer. Y yo digo, ok, ¿qué es lo que hago siempre para buscar una venta? Eficiencia en un breaker, ok. ¿El precio rompe con cuerpo? Sí, marco mi break. Espero absorción. El precio mitiga, cae, absorbe. Esto se va a ver mucho más claro en un minuto. Lo voy a mostrar. ¿Qué hace así? Rompe, cae, absorbe y empieza a meterse. Ya está. Esto me lo saqué de encima. Volvamos a tres. Ok, si te lo sacaste de encima, ¿por qué no te recargaste acá? ¿O por qué cuando el precio cae acá no te recargaste acá? Porque seamos conscientes, el precio miren cómo viene cayendo. Recontra eficiente. Y no había llegado a un punto lógico, que era el segundo contrapunto. Primer contrapunto, breaker. Segundo contrapunto, la zona de compra en continuación. Y yo estoy cayendo con una venta líquida. ¿Qué es lo que debería pasar? Y debería pasar que tendría que haber una sacada más. ¿Para qué? Para sacarme de encima esta zona. Entonces ya me saco de encima esta que tengo acá, esta que tengo acá, y ahora sí voy limpiando camino. Pero como consecuencia el precio sigue subiendo y al final es como que ay, está buscando ventas y el precio no deja de subir. Ojo, estamos buscando ventas de forma inteligente, viendo cómo el precio va generando eficiencias con esta método de ley de eficiencia para poder encontrar, buscar la oportunidad de entrar a limpiar todo esto de manera correctiva, porque tengamos en cuenta que nosotros, si no nos pusimos alcistas, vimos este punto como el real trade, como el movimiento que va a sacar compradores y va a dar el movimiento de compra en continuación a raíz de esta mitigación. Entonces esperaba ese movimiento. ¿Qué pasa? El precio mitiga, ¡pum! Limpio. Yo no compré, no iba a comprar. El precio puede hacer lo que quiere, se derrite y se va, chao. Entonces no compro. Listo, una sacada más. Está bien, perfecto. Ahora hay que hay, nuevo rango. Bien, último rango. ¿Por qué digo último? ¿De qué manera el precio sube? El precio sube haciéndose completamente eficiente. Acá estoy en 3, esta zona se llega a tocar, no en este broker, acá en el TradingView como que no se ve, pero en realidad sí lo mitiga. Parte mitigado, parte mitigado. Fíjense cómo se van acortando ya bueno, este va a figurar acá no mitigado, pero sí está mitigado. No está mitigado acá, pero sí está mitigado en el Meta 5. Entonces ya el precio partía no solo de hacer líquido este punto y de tener líquidos estos puntos, sino de hacer líquido la misma compra en lo que va subiendo. Mitigado. Ok, ya está. ¿Qué quedó desnudo nomás? Este punto desde donde despega. Cuando saca, espero de vuelta absorción. Es una tarea cansadora, pero que si uno tiene paciencia, eh, la paciencia para. Hace la absorción, prospera, cae, ya esto no me importa solo esto. Y por debajo de esto, ¿qué más hay que me pueda tirar? Nada. Lo que estuve buscando se materializa. La oportunidad que estuve buscando se termina materializando. Entonces el precio no es que no estuvo buscando esa venta, las estuvo buscando todo el tiempo, pero las estuvo buscando generando eficiencias.
Y obviamente esas eficiencias tienen reacciones y tienen consecuencias, tienen sacadas. Entonces uno las puede operar, pero si está buscando un panorama de venta, que como en este caso fue explosivo, tiene que tener cuidado. Entonces acá el precio mitiga el último contrapunto, que tengo en extremo un polo. Así que como se pueden imaginar, yo metí mi entrada acá, la mandé, la mandé al grupo, sí, casi que me saca también, como contrapunto. Y el precio, cuando absorbe esta zona y viene a mitigar acá, ya está, ya se terminó todo. El mercado explota, mi salida estuvo como por acá. No le puede sacar provecho a toda la venta. Si estuvo por acá y mi entrada estuvo mejor porque fue un 10 años. Si fue la venta, a mí me dio un 10, casi un 11,1, acá hay 10,57. Así que yo acá yo eh, cerré al carajo. Cerré, bueno, porque esto me representaba una reacción previo al rompimiento y podía significarme una EPA, dado a que la primera mitigación es lo que convierte en mi EPA. Esto lo pude haber visto como zona 1 y esta podría haber sido una zona 2. Entonces, yo antes que se me devuelva, me salgo. Eh, entonces, esa fue la razón de la venta. Acto seguido, digo, bueno, ok, espero para el otro día que el precio se llegue a donde tiene que llegar. El precio se llega y se pasa. ¿Qué hace el precio? Lo que yo esperaba que no haga, que era que me mitigue el extremo. ¿Por qué? Porque que mitigue el extremo significa que este punto, ante cualquier probabilidad de contrapunto de venta, chao, se vuelve. Así que esto ya estaba liquidado. Era como muy lógico. Entonces el precio, bueno, hace sus rebotes en contrapuntos, que hay múltiples breakers, ¿sí? Hace el intento, absorbe todas las órdenes, no logra romper ningún bajo y se despega y se va. Ahora bien, acá donde viene la gran incógnita. Se acabaron las ventas, se acabaron las compras, digo, porque el precio vulneró una zona, se acaban las ventas, ¿qué es lo que va a pasar? Bien, yo lo que hubiera esperado acá, yo lo que hubiera esperado acá es que el precio, al hacerme líquida la compra, ¿sí? Por no relacionar acá y acá en extremo, al hacerme líquida la compra, me hubiera respetado o me hubiera reaccionado un contrapunto de venta. ¿Cuál es el contrapunto de venta? El que rompe la armonía. Yo puedo tomar tanto esta zona como agarrar ambas dos y a partir de ahí buscar reacciones, ¿sí? Entonces tenía este alto como liquidez en pullback y era esta zona. No el extremo, era esta zona. Sin embargo, ¿qué hace el precio? Se va a mitigar el extremo, que es un bloque de una hora encima. Pero acá también vemos que la totalidad en 15 minutos la mitiga. Y a partir de ahí, uno puede pensar, ¿se va a comprar o se va a vender? Porque hay doble mitigación. Compra líquida, venta líquida. Bueno, ¿en qué orden lo ejecutó? Primero hizo líquida la compra y posteriormente activa órdenes de venta. Bueno, estas órdenes son las que van a barrer la compra. Y el precio termina desarrollando un nuevo fractal bajista. Pero estoy confundido. ¿Por qué el precio termina dando la venta desde un punto que no es lógico que dé la venta? Entonces, ¿qué no me está validando la venta? ¿Siguen en pie las compras? ¿Será que siguen en pie las compras? Y que la volada del bajo fue simplemente porque el precio se pasó a mitigar al extremo y como consecuencia tuvo que eliminar un nuevo bajo para después continuar, porque ya estaba recontra líquido hasta en M1. Es una probabilidad.
Y es una probabilidad que yo me planteé cuando me levanté muy tarde, porque sinceramente no tenía, miren ahí se está viendo, perfecto, lo que se estaba dando. Pensé que eh, se iba a dar un poco más tarde. Bueno, veremos cómo lo que quedan hacer. Entonces el precio, nada, pudo haberse operado este punto que sea una zona refinada, donde el precio cuando sube toca una zona acá, que vamos a poder ver también. No quiero ir en mucho detalle porque repito mucho lo que ya conocemos y ya sabemos, entonces ya me resulta medio aburrido. Ahí. Cuando el precio se monta sobre dos breakers, tiene que respetar el primero o el segundo. El segundo, el primero fue automitigado, lo van a ver claro en tres. Cuando el precio viene, se lleva puesto todo, pero cuando el precio se devuelve, esto es un breaker, rompe por debajo. Primeras reacciones y la zona refinada, el PSB, era justamente esta zona que el precio no respeta en la venta. Y es lo que me da ese impulso como movimiento de inducement, último movimiento en el punto extremo para eliminar el bajo. Entonces, hoy era muy clara esta venta y también era muy clara esta compra. ¿Por qué digo muy clara esa compra? Bueno, porque claramente el precio al romper genera eficiencias en el primer breaker y después sube y genera eficiencias en un segundo breaker y se ve más en temporalidad menor, porque esto es un bajo, un alto y un bajo, y esto también es breaker. Entonces, cuando el precio sube, genera la absorción, y en esa absorción no llega a prosperar en un alto. ¿Sí? Vamos a examinar eso. Entonces, se pudo haber metido una compra. ¿Por qué? Porque claramente el precio se hubiera querido seguir bajando a partir de la mitigación del breaker, crea un nuevo fractal y simplemente se va. Pero como muestra rechazo si se devuelve, esta devolución no es más que una eh, inducción que hace el precio. O sea, no tiene sentido vender o pensar en ventas en una segunda mitigación, por más que haya extremo o lo que haya. Porque se supone que esto es absorción. Acá finaliza. Si sube, lo tiene que romper. Sí, pero sube y empieza a caer. Bueno, esto es una manipulación. Acá yo tengo todo, y de hecho pasó ayer en Asia, pasa un montón, lo van a ver todo el tiempo. El precio cuando vuelve, yo me puedo recargar en un punto, en un contrapunto de este impulso, para barrer el alto y entonces claramente que me voy a llevar es el alto fractal. Entonces teníamos tanto el trade de la venta como el trade de la compra completamente confirmado. Ahora, ¿cómo queda la cosa? ¿Vamos a comprar, vamos a vender porque el precio al final no se llega? Si vamos a una hora, esto queda como un bloque de una hora en el punto extremo. ¿Qué es lo que pasa? Mucha liquidez de venta, mucha liquidez de compra. ¿Qué es lo que está pasando? Bien. Fíjense cómo el precio se devuelve y lo que crea es un fractal en un punto como justificando una venta a raíz de un extremo, pero hay que tener en cuenta que este extremo viene de mitigar este punto y que este punto contra los demás ya son todos líquidos. Entonces yo lo que esperaría acá no es un punto de venta en continuación, porque la primera reacción a la mitigación en un punto extremo en H1 dio todo este movimiento. La tercera llegada a la zona, es decir, o sea, la primera, esta es la segunda llegada a la zona, no puede dar un nuevo impulso, o no debería dar un nuevo impulso. ¿Por qué? Porque el movimiento debería ser más corto e inmediato, porque el precio se vería atraído a querer llevar todos estos saltos de liquidez, por lo tanto el movimiento sería corto y se llama inducen. ¿Sí? Fíjense, el precio mitiga un punto extremo, da todo un movimiento. Vuelve a mitigar un punto extremo, da un movimiento largo. Vuelve a tocar una zona refinada del movimiento, el movimiento ya es corto, es inducen, pum, lo borro. Bueno, yo espero que esta mitigación desencadene ahora con un movimiento corto para compras, hasta quizás no el alto. Hay que ver qué es lo que define el precio. Pero es lo que venía viendo, porque claramente hay intenciones de que el precio suba. Si el precio se quiere comprar y se regaló mitigando el extremo, necesariamente el precio va a tener que llevarse este punto y ahora crear contrarrestar esos contrapuntos que me permitan tener un camino libre. Bien, cuando el precio saca este alto, empieza a caer, entonces yo digo, empiezo a mirar, digo, me encanta cómo está cayendo para barrer en una compra. ¿Por qué? Porque el precio lo está cayendo de forma completamente eficiente. Me deja un POI, eficiencia. Deja otro POI acá en un minuto, lo van a ver, eficiencia, o en tres creo que eran eficiencia.
Cierra eficiencia, eficiencia, eficiencia. Digo, ok, lo hará con el POI, ¿con qué lo hará? Vamos a definir sobre qué cosa estamos. Esto, si el precio lo rompe y se monta por encima, esto es una zona breaker. Si esto es un breaker, ¿esta reacción qué es? Esto es una EPA. Lo vimos en macro. Ok. Y entonces, si esto es una EPA, puedo buscar una zona refinada y decir que, bueno, quizás esta mitigación es una mitigación en zona uno y ahora podría irme a zona 2, ¿sí? Si el precio cae más por debajo, sinceramente lo que yo espero es como hay una concatenación entre todos los puntos, es que haga una sacada más. Entonces yo tenía la probabilidad de que pueda haber una sacada más si el precio seguía de largo. Lo que iba a buscar era que vulnere este punto, genere un inducement y recargarme en la venta hasta eliminar este punto y después buscar la compra. Pero el precio claramente, bueno, está respetando la compra que estábamos buscando hoy antes del cierre de mercado. Igual, mal en el horario, pero bien en la dirección, porque era claro. Y la explosión es este tipo de reacción. Fíjense, cuando hay eficiencia se explota, igual esto fue un reporte, cuando hay eficiencia se explota, cuando hay eficiencia se explota, cuando hay liquidez explota, lo vimos en una hora, la semana pasada en una compra. Bien. Entonces el precio necesitaba despejar un solo punto y yo lo tenía marcado en mi gráfico, en el celu, que era este. Digo, ok, necesito que el precio me invalide estos puntos, se compre y acá yo lo vendo, barro, pero el precio respeta la zona, genera la eficiencia, era el único contrapunto en el camino que me iba a molestar. Lo detona y bueno, y se va en la compra. Ya está. Se fue tremendo. Lo que estábamos buscando con Chonce hoy toda la mañana. Es este latigazo que se nos está yendo ahora. Eh, entonces, nada, se esperaba esto. ¿Cómo puede terminar? Bueno, el primer objetivo de esta compra debería ser, lógicamente, como TP1, tus equal highs. Y acá lo que vamos a tener es el choque en un bloque de una hora. Pues yo lo que espero de esta mitigación de bloque de una hora, que mirándolo de zona de manera refinada, ya que estamos todos en un bloque de una hora, pero en 15, esto es un POI bearish de venta, no se cierra ineficiencia. Lo que esperaría a partir de esta mitigación es que el precio me genere un inducement. Ahora, para que el precio genere un inducement, yo tengo que tener en cuenta que yo estoy partiendo de una compra completamente líquida, desde su EPA, su extremo, su todo. El precio se me puede venir a hacer una sacada más y después volver a subir. Y entonces, Fer, ¿hasta cuándo se extiende? Hasta lo que el mercado lo quiere extender. Porque lo que tenemos que entender es que si bien el precio vulnera este esquema y yo tengo que descartarlo, el precio no cierra por debajo con cuerpo y con intención generándome un inducement desde el punto extremo. Y ni siquiera toca el bloque de una hora en punto extremo. Entonces yo no puedo decir, ok, si lo rompe puedo tomar esto como breaker, ¿no? Porque sigue por encima de la zona. Entonces, claramente esto nos muestra que esto fue una manipulación del bajo por una simple cuestión de liquidez, de que el precio acá mitiga y lo tiene que volar. Pero antes de volar este bajo nos dice, ok, miren que no van a hacer ventas, van a hacer compras. ¿Por qué? Porque la venta tendría que haberse validado desde un punto lógico de venta. Y entonces yo digo, se están respetando las ventas. Pero el precio hace líquida la venta antes de borrar la compra. Entonces me está regalando esas ventas y yo con esta mitigación lo voy a detonar. Lo que me tiene que quedar a mí es un contrapunto. A mí me gustaría que el precio, antes de llegar a TP o cerca de llegar, caiga y genere una pequeña acumulación, que genere con estructura un contrapunto, un cierre de vela, algo sólido, para cuando yo venga a buscar este inducement, haya cerrado un bloque de vela mayor que me empuja al precio a volar los altos. Porque en caso de no tenerlo y tener, como estoy viendo, todas estas ventas completamente líquidas, si el precio simplemente se sube, así como así en un par de velas, así como sube, se me va a empezar a devolver. Y obviamente su objetivo ya va a ser limpiar las compras nuevamente. Entonces, bueno, esa era la proyección, es el break que estaba esperando para el día de hoy. De vuelta, siguieron claras, claras, siguieron esta venta, se dio esta compra. Eh, Hay una venta chiquitita que tomó Chris, muy buena en continuación, entendiendo, interpretando muy bien lo que el precio estaba haciendo, como por acá, que volvió justo este bajo, eh, pero no hubo más. No hubo más, se esperaba justamente esto.
Y yo creo que esto no es más que una desorientación que el mercado le quiere dar a los traders, es decir, ¿sabes qué? Van a hacer compras porque me puse alcista. ¡Pum! Se vende, los borró, ok, listo. Entonces van a hacer ventas porque se puso bajista. ¿Y sabes qué? No. Ahora entregó en bandeja a todos los vendedores y hay que esperar el detonador, el, el punto que nos detone esas ventas. Y hay que buscarlo y esperar que el precio lo forme. No es muy difícil. Fíjense que el precio siempre que rompe, hagan el ejercicio, un alto se monta sobre qué? Sobre breakers. Bueno, esos breakers se absorben y después el precio vuelve a caer y absorbe el siguiente. Y entonces empezamos a buscar de qué manera el precio llega a los puntos, si líquido o no, para poder darle una justificación a nuestros siguientes movimientos. Bueno, este fue todo el análisis de hoy. Yo lo que creo, en base a mi criterio, es que el precio nos está regalando un lindo panorama macro para poder volar estos saltos. Y después si quiere recién vender, por lo que se ve que es intención. Recuerden que todo lo que pasa en macro pasa en micro. Entonces si el precio quiere decir, ok, no se va a comprar, vulnero la zona, mira, genero eficiencia, pero antes voy a volar las ventas y después tengo regaladas las compras. Y entonces todo pertenece a un movimiento macro, pero lo vemos siempre en el micro. Lo mismo pasa en el macro. Entonces tengo ese pensamiento de que el precio va a ser una volada de las ventas. Nada, bros, nos vemos mañana en un siguiente recap. Espero que puedan meter muchos profits.